siendo completamente honesto, Endgame hace cosas buenas, también hace otras cosas mal, hay incoherencias muy notorias que pudieron ser evitadas, y ciertas ideas son simplemente potencial desperdiciado. Mi perspectiva respecto a este filme es mixta, así que la desglosaremos por los puntos relevantes, ojalá los fans más acérrimos no me vayan a mentar la madre, mantengan la mente abierta. Primero, pienso que un fallo extremadamente notorio fue deshacerse tan rápidamente del Thanos original, el villano principal de la parte anterior, apenas al inicio de esta pela, literal al cabrón lo asaltan todo un grupo de los Avengers restantes y lo someten en cuestión de segundos, porque nos cuentan que Thanos había destruido las gemas para que nadie pueda deshacer lo que provocó, lo cual es ciertamente una idea interesante y pone en jaque las esperanzas de los héroes, pero acto siguiente, Thor decapita a Thanos y este muere definitivamente. Este momento es potencial desperdiciado, en lugar de mostrarnos un poco más sobre los pensamientos de Thanos por completar su sueño, y explorar su nueva mentalidad ahora que ya cumplió su ideal, lo matan instantáneamente y de una forma patética, el gran villano que fue un enfoque importante en Infinity War, ahora lo imposibilitan de tener una verdadera conclusión de personaje, una decisión lamentable. Sin embargo, este hecho no destruye por completo la narrativa, si bien fue ciertamente un fallo, todavía quedaba posibilidad de crear una historia interesante, abarcando temas sorpresivos. Es decir, como el inicio de la pela te indica que Thanos no será el foco principal por el resto de la aventura, esto abre paso a potenciales nuevos conflictos que nadie podía prever, por ejemplo, ¿qué tal hubiera sido Endgame, si el filme subvertía las expectativas y nos revelara que en realidad, por el resto que queda de duración no hay un villano, sino solo el conflicto de obtener unas nuevas gemas del infinito, ya sea en otras líneas temporales o universos, y que estos viajes dimensionales implicaran sacrificios o tener que tomar decisiones difíciles? De ese modo no solo se aprovecharía el tiempo para enfocarse en la reflexión y desarrollo de los héroes, también para cuestionar la moralidad de sus acciones, y ver hasta qué punto están dispuestos a llegar para cumplir su preciado objetivo. Con esa fórmula, Endgame fácilmente hubiese podido convertirse en una pela de superhéroes con tintes psicológicos, y de hecho, el cómo prosiguió la película luego de la muerte del primer Thanos me hacía sospechar que ese era el rumbo al que se estaba dirigiendo, lástima que no se mantuvo así por mucho tiempo. Pasaron 5 años desde aquello, y fuera del hecho que la forma en la que Ant-Man regresa del reino cuántico por las pisadas de una rata es una conveniencia brutal, el manejo de los viajes en el tiempo en un principio estuvo bien, porque desde antes se nos aclaraba que alterar los hechos del pasado no repercutiría en el futuro en el que viven ahora, simplemente se crearía una línea alterna, esto de plano imposibilitaba que la pela pudiese solucionarse con un time reset, muy buena decisión por cierto, ya que este último tropo es de los más usados y a la vez de los más insatisfactorios, ya que deshacen todo el progreso narrativo y el desarrollo que pudieron tener los personajes. El objetivo que se plantearon los Avengers también me pareció apropiado, me explico, como las gemas del infinito dejaron de existir en el futuro principal, para volverlas a reunir tendrían que viajar a distintas líneas temporales, y proceder a arrebatarlas de dichas realidades, esto agrega un toque dramático a las acciones de los héroes, puesto que para ejecutar su plan tienen que alterar hechos importantes de películas pasadas, solo que en realidades paralelas, y esto a su vez desencadena consecuencias negativas para dichos universos. Por ejemplo, en el viaje a la etapa de Nueva York durante la derrota de Loki, los héroes logran obtener una gema, pero sus errores provocan que Loki acabe escapando con el Tesseracto, algo que originalmente no debía pasar, condenando a quién sabe cuántas potenciales víctimas en los futuros esquemas maléficos del dios nórdico. Obviamente los héroes están plenamente conscientes de las consecuencias, pero aún así, no tienen impedimentos en ocasionar desastres en estas líneas temporales, ya que a fin de cuentas no pertenecen a ellas, y realmente tampoco les afecta, esto demuestra el qué tan comprometidos están los Avengers con su objetivo, conseguir las gemas bajo cualquier costo, una intención más oscura para el filme. Lastimosamente, todo esto pierde tensión una vez que sucede la conversación entre Hulk y la maestra de Strange, puesto que ella comenta que no importa todo el desmadre que cometan los héroes en estas líneas temporales, mientras devuelvan las gemas del infinito a sus realidades de procedencia luego de la aventura, todo iba a estar bien. Por cierto, esto provoca una incoherencia brutal, la pelada menciona que basta la desaparición de una de las 6 gemas del infinito, para desestabilizar el universo del que proceden, pero bajo esa lógica, el futuro de donde provienen los protas ya estaría condenado, puesto que allí Thanos destruyó todas las gemas, y aún así no ocurrió nada.
Bueno, debo decir que hasta este punto el filme no rompe muchos platos, la travesía para recolectar todas las gemas estuvo mayormente bien ejecutada, algo cuestionable podría ser el momento en el que Black Widow se sacrifica para que Clint pueda obtener la gema del alma, digo, es un momento emotivo y todo, pero contradice lo expuesto en Infinity War, ya que antes se nos aclaró explícitamente que la única forma en que se podía obtener la gema, no era entregando a cualquier alma, sino sacrificando a la persona que más amabas en la vida. Y obviamente Clint no quería tanto a Natasha en comparación al amor que sentía hacia su esposa e hijos, el punto es que esto fue retconeado para que la trama pudiera avanzar. Pero mi mayor problema, el aspecto que me dejó con un agrio sabor de boca, fue que involucraron demasiado al Thanos del pasado, hasta el punto de convertirlo en el antagonista final por lo que queda del filme. Esta decisión es terrible, porque los guionistas no parecen percatarse que este Thanos no tiene tanto valor narrativo como el que mataron al comienzo de la pela, es dolorosamente obvio que este Thanos no vivió lo mismo que el de Infinity War, y por lo tanto su conexión con los héroes es prácticamente inexistente. Este Thanos no es el que sentía respeto por Tony Stark, tampoco es el que tuvo que matar a la hija que más amaba, ni el que tuvo que sacrificar a sus seguidores y a todo su imperio para cumplir su anhelado sueño. Por ello es que al enfrentarse con la Trinidad del UCM, este Thanos no siente nada, para él esos tipos son unos completos desconocidos, lo único que sabe es que se interponen en su objetivo, y ya está, es una pelea vacía. Ni siquiera las coreografías de pelea son tan buenas como en la entrega pasada, y es que hay muchas cosas que no tienen sentido, si se supone que Thor con el Stormbreaker casi mató a un Thanos con las 6 gemas en su posesión, bastaría un solo ataque para fulminar a un Thanos sin ninguna clase de incremento, pero por alguna razón Thor es humillado por el Thanos del pasado aun cuando porta el Stormbreaker y un Mjolnir. Para evitarse esta incoherencia bastaba con incorporar algo tan simple como que Thor perdía el Stormbreaker en su viaje a otra línea temporal, y así su batalla con Thanos estaría nivelada. Y es que vaya, el objetivo del Thanos del pasado tampoco tiene mucho sentido, supuestamente, al notar que borrar la mitad de la vida en el universo no evitó que los supervivientes continuaran con sus vidas, sino que intentaran deshacer dicha acción, este decide efectuar algo más radical, destruir el universo para luego crear uno nuevo, rebosante de vida, para que sus nuevos habitantes estén agradecidos con él. ¿Acaso tengo que explicar el por qué eso es una contradicción al sueño original del personaje? El primer Thanos buscaba erradicar medio universo, para que así los habitantes que queden con vida puedan gozar de mayores recursos y evitar el caos de la sobrepoblación como el que acabó con su planeta, pero el objetivo del segundo Thanos pasa a ser prácticamente devolver el status quo, formar un universo que rebose de vida, a pesar de que ese era el problema que justamente trataba de contrarrestar. Además, el Thanos original jamás actuó por gloria personal, a él poco le importaba que los demás supieran de su acción, o que acepten lo que trataba de imponer, mientras que el segundo Thanos busca directamente que los nuevos habitantes de su universo lo aclamen y le sean agradecidos. No tiene sentido. Puedo entender que a la mayoría le haya fascinado las escenas épicas que hay en el clímax de la historia, como la reunión de todos los eliminados por el chasquido, todos los héroes existentes en el campo de batalla frente a las hordas del ejército de Thanos, el capitán utilizando el martillo y exclamando su frase icónica, son buenas escenas, tienen su nivel de epicidad. También puedo comprender que muchos se hayan visto afectados por lo sentimental de ciertos momentos, eso no lo niego, la dirección está muy buena, pero comprendan que el aspecto narrativo tiene mucho más valor que el fanservice, y en este apartado, la película se desinfla con este escenario final. Por otra parte, lo más rescatable y en lo que mejor se desempeña el filme, es en darle un cierre definitivo a Iron Man, Thor, y el Capitán América, así como a un par de héroes más. El desarrollo de los tres y la conclusión que tuvieron, fue algo que ya había anticipado hace mucho con mis 3 análisis sobre el tema, pero entraré más a detalle en otro video que subiré pronto. Por cierto, ¿alguien no se dio cuenta de la gran cantidad de incoherencias que hay en el filme hasta este punto? Al parecer, no importó el hecho que pasaron 5 años desde el primer chasquido en los que la sociedad se ha vuelto muy diferente, hasta en una parte se menciona que los gobiernos se disolvieron, pero una vez regresan todos los eliminados, las consecuencias desaparecen, es decir, todo mágicamente vuelve a la normalidad. Peter Parker podrá seguir asistiendo a la escuela con sus amigos como si nada, la población aparentemente superó los traumas de vivir en una distopía en tiempo récord. Tampoco me explico el cómo es posible que la nave entera de Thanos haya logrado viajar por el reino cuántico, cuando previamente se nos había dicho que algo así es imposible, y solo individuos con trajes especiales tenían la posibilidad de hacerlo.
Y aparentemente, a la pela se le olvidó que hay una segunda Gamora que no conoce en nada a los guardianes, no se nos muestra qué fue de ella al final. Y así podría continuar un buen rato, pero entienden el punto. Para concluir chavos, Avengers Endgame, no es una película terrible, de hecho, es buena hasta poco más de la primera mitad y se mantiene creativa por un buen rato, pero todo lo que se refiere a la batalla final, pues tiene sus cosas épicas, pero si lo analizas más racionalmente, lastimosamente los fallos predominan. Por otra parte, la conclusión de los personajes fue lo que más me agradó. Así que, a lo que a mí concierne, Infinity War es simplemente mejor en muchos aspectos. Eso sería todo, gracias y hasta la próxima.